Muy bien, son las 2 de la tarde, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Caterín Cruz Rubio. Yo hago parte del equipo de formación y asesorías pedagógicas de SM. El día de hoy vamos a ver el tema del taller STEM, que es esto del STEM, con un enfoque en el aprendizaje manipulativo. La dinámica de hoy es que voy a dar el acompañamiento frente a este tema. Al final, ustedes van a poder levantar la mano. Yo les voy a poder asignar el micrófono, abrir el micrófono a la persona que lo desee. O en la sección de preguntas van a poder escribir sus preguntas y yo las voy a leer en voz alta y voy a responder las preguntas que ustedes hagan. Antes de comenzar, voy a enviar un sondeo, una encuesta, y es importante saber esto porque nuestros materiales, todos los materiales de SM, se están trabajando desde la plataforma de SM, entonces es importante saber si ustedes la conocen y conocen la ruta, ¿vale? Entonces, en sus pantallas van a ver eh, un sondeo y quisiera que las personas que están conectadas me colaboren respondiéndolo, por favor. Los invito a las personas que no han votado a que por favor voten. Y la mayoría, bueno, la pregunta es si conocen la ruta de ingreso a los talleres STEM de Sabia Ciencias Naturales. El 75% ha respondido, la mayoría dice que no los conoce. Y pues la idea de hoy también es saber dónde vamos a poder ubicar este tipo de talleres para trabajarlo con nuestros estudiantes en nuestra plataforma de Sabia, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por participar a quienes participaron y vamos a comenzar. Bueno, eh, al finalizar esta sesión, conoceremos la importancia de la organización del material en guías de aprendizaje, ya que nosotros estos webinars o estos ciclos de encuentros virtuales los estamos centrando en el aprendizaje virtual para los estudiantes y cómo nosotros podemos ayudarlos a trabajar allí. Si hay personas que ya han estado en los anteriores webinars, se van a dar cuenta de la similitud de algunos contenidos que vamos a ver el día de hoy. Y también identificaremos los elementos para el aprovechamiento de los talleres STEM, llamados Ciencias Manipulativas en Sabias Ciencias Naturales. Para comenzar, me gusta colocar esta frase que dice: las alas no fueron un invento del hombre. ¿Qué debemos tener en cuenta para comprender el mundo que nos rodea? Quisiera que lo pensaran allí mientras miramos un apartado de un video muy interesante. En este caso no les voy a dejar el audio, sino que me gustaría que vieran únicamente la imagen. Y estén pensando mientras tanto cómo relacionan este tema de las alas no fueron un invento del hombre.
Muy bien. Entonces, resulta que al hablar de que las alas no fueron un invento del hombre, eh, la parte, y ver este video nos mostraba era simplemente una cantidad de prototipos que muchas personas idearon hace más de 50 años para poder volar. Esto lo asociamos a los aviones, ¿no es cierto? Todos los prototipos que hubo antes de tener el primer, el primer modelo de aeronave que funcionó realmente y que pudo o logró alzar vuelo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué traemos a colación esta frase y esta pregunta? Y es que debemos tener en cuenta para comprender el mundo que nos rodea. Resulta que STEM es una metodología que está basada en la innovación. Y cuando hablamos de la innovación, hablamos de esas oportunidades que tenemos nosotros de cambiar y transformar cualquier idea que ya existe. Entonces, el hecho de ver esta cantidad de prototipos que hubo, ¿de dónde creemos que tuvieron la inspiración? Sí me gustaría que en este momento ustedes pudieran participar en esa sección de preguntas y que me cuenten qué fue lo que observaron, de dónde se inspiraron todas estas personas para hacer esos prototipos de aviones que vimos en el video. Yo los voy a estar leyendo. En la sección de preguntas pueden ir respondiendo. Aló, me dicen que se escucha un poco baja la voz. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien, por favor? ¿También? Muy bien, José Antonio Urquijo dice, ¿se inspiraron en las alas de las aves? Sí. Dice que se escucha muy bajito. Ahí está mejor. Ok, dicen que ya se escucha bien. Vale. Leslie Joana Guzmán dice, parten de la observación del medio, de la naturaleza. Sí. Mitzi Manosalva, perdón, dice, el observar a los pájaros. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alcanzó a ver el video? Muy bien. En las alas de las aves, en las alas de las mariposas, en observar la naturaleza y resulta que sí, las alas no fueron un invento del hombre porque para iniciar o para querer volar hubo una inspiración. Y esto fue la comprensión de la naturaleza y ver cómo funcionaba la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hablamos de que esta es una metodología que responde a algunas formas interesantes de trabajar la innovación dentro de la educación, específicamente dentro de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Entonces, ¿de dónde partimos aquí? Hablamos de la educación ahora. Me gusta traer esta frase que utiliza también Rico y dice de parte de la UNESCO que se necesita repensar los sistemas educativos tradicionales. Los gobiernos deben ofrecer a los jóvenes y adultos oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida y los jóvenes demandan una pedagogía activa, conectada con la vida y sus intereses. Esta es una frase que utilizó el jefe de planificación de la UNESCO en una de las reuniones que ellos tienen sobre educación de América Latina. Y la traigo a colación, ¿por qué? Porque hablamos hoy mucho de lo que significa aprender en el siglo XXI y enseñar en el siglo XXI. STEM se enmarca en esa capa de trabajo y por lo tanto hablamos de qué implica educar en el siglo XXI. La educación en el siglo XXI tiene que identificar tanto los retos y las características del contexto como los modelos educativos que influyen y determinan las demandas, los perfiles de estudiantes y los pilares de un sistema educativo eficiente en el siglo XXI. Eso se asocia también con el aprendizaje activo o el aprender haciendo porque partimos de la experiencia para poder aprender y para poder afianzar un conocimiento. Ya no nos quedamos únicamente con un
con un contenido o un conocimiento que está en lo teórico, sino que necesitamos bajarlo a la parte práctica para verificar cómo o de qué forma lo voy a aplicar en la vida, cómo me sirve a mí en la vida, ¿verdad? Para esto necesitamos como docentes y como sistema educativo en general responder con metodologías que permitan desarrollar nuevas habilidades, nuevas actitudes y por lo tanto nuevas competencias, tanto en estudiantes como en docentes. Resulta que nosotros, así como los estudiantes, estamos en constante adaptación a las metodologías de innovación educativa y no implica solamente el uso de las TIC para el trabajo, sino también otras formas de enseñar y otras formas de aprender. Es por eso que surge esta pregunta, y es cómo surge el aprendizaje manipulativo de las ciencias manipulativas. La metodología STEM, que es como la sigla de Science, Technology, Engineering and Mathematics, surge de una necesidad de incentivar a los estudiantes y jóvenes desde la escuela al interesarse o para que se interesen en la resolución de problemas científico-tecnológicos, ya que en los últimos años se ha observado una significativa disminución en el número de profesionales en estas áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. STEM como tal es una metodología de aprendizaje que busca es motivar a los estudiantes a que regresen a trabajar desde allí, pero no lo hace de forma aislada. Por eso se trabaja de forma mancomunada, borrando barreras entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En este caso, es un enfoque interdisciplinario. Es así como yo les digo que elimina esas barreras tradicionales de ver las matemáticas por un lado, la ciencia por un lado, la tecnología por otro lado, y la ingeniería que tiene que ver más que todo en la escuela con el diseño, ¿verdad? Para el aprendizaje del mundo y para la comprensión del mundo de una forma más integrada. Esto a través de experiencias de aprendizaje que se vuelven rigurosas. ¿En qué sentido? En la aplicación del conocimiento y al darle un sentido o un significado al conocimiento mientras se está creando. ¿De dónde surge? Surge del currículo de ciencias en Estados Unidos. Resulta que hace aproximadamente 20-25 años en las universidades de Estados Unidos se dieron cuenta que en las carreras de ingeniería no había un gran interés en los estudiantes por seguir aprendiendo. En las ingenierías como que no había una motivación gigantesca y no se le estaba dando un sentido al uso del conocimiento en la cotidianidad. Por lo tanto, en los currículos actuales trabajan conceptos transversales a partir de prácticas de ciencia e ingeniería unificadas que centran las ideas de una disciplina y vuelven a trabajarse desde los conceptos. Vemos que es un ciclo en el cual se mezcla un enfoque pues que funciona desde un modelo, un mundo altamente tecnológico, en donde las habilidades y los conceptos trabajan de la mano, y es un enfoque que facilita la conexión entre las distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar en la creación o en la modelación de algún conocimiento que se vaya obteniendo, pues se van desarrollando al mismo tiempo estas distintas habilidades. Pero bueno, ¿qué significa eso? Significa que STEM es una metodología que pone en diálogo procesos tanto de aprendizaje desde las ciencias como procesos de creación desde la ingeniería. Resulta que, bueno, en este caso, de lo que vamos a trabajar el día de hoy, STEM busca desarrollar e integrar tanto el modelo de indagación desde las ciencias como el proceso de creación, de producción de cualquier idea innovadora desde la ingeniería. Entonces vemos que, pues, repasamos un poco el enfoque desde la indagación. Implica hacer preguntas para recolectar ideas y suposiciones, para probar y experimentar estas ideas e hipótesis, por ejemplo, para luego observar y describir qué ocurre en esos fenómenos, documentar esos resultados,
discutir esos resultados y obtener nuevas preguntas para continuar en un ciclo de indagación, ¿verdad? Por esto, ¿cómo se va a mezclar con el proceso de la ingeniería? Resulta que son procesos en diálogo porque el conocimiento científico allí se pone al servicio, en este caso, de la sociedad. ¿Por qué? Porque los ingenieros lo que vienen a hacer es identificar un problema, piensan en una solución para este, diseñan esa solución, aquí vemos cómo la construyen, la ensayan, la evalúan, si funciona o no funciona en un proceso de calidad, nosotros lo podemos verificar, ¿cierto? Lo podemos modificar para volver a construir, volver a ensayar y hacerle todas las modificaciones probables para que pueda, ver si pueda verificarse si funciona. Y al final exponer la solución. Pero entonces, ¿eso para qué? ¿O para quiénes? ¿Verdad? Aquí nosotros vamos a verificar que estos procesos en diálogo lo que hacen o la metodología STEM lo que hace es unirlos y reunirlos en una ruta didáctica que le permita a los estudiantes comprender cómo puede funcionar el mundo, pero además de todo poner al servicio de la sociedad el conocimiento científico en este caso. Es por eso que nosotros acá indagamos cómo trabajan, nos hacemos un cuadro comparativo de cómo trabajan los científicos y cómo trabajan los ingenieros. Entonces vemos que el trabajo de los científicos está determinado por un conjunto de conocimientos que se obtienen a través de la observación, el razonamiento y la experimentación, a través de este ciclo de indagación, a partir de observaciones que generan estas preguntas, ¿verdad? Para llevar a cabo el estudio del mundo real. El científico, pues, utiliza el método científico que por excelencia es esa indagación y la investigación, que culmina en una conclusión o en nuevas preguntas, que fue lo que acabamos de ver, ¿verdad? La ciencia ha sido y es muy importante para el desarrollo de la humanidad e impacta en todos los aspectos de la vida de los seres vivos. Pero ¿qué hacen los ingenieros? Los ingenieros utilizan todo este conjunto de conocimientos y técnicas científicas, pero aplicadas al desarrollo y la implementación y perfeccionamiento de estructuras que pueden ser teóricas o pueden ser prácticas, pero lo que siempre buscan es solucionar un problema que afecta a la sociedad. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Cogen todo este conocimiento tan valioso que está generando la ciencia y lo colocan al servicio de la sociedad. Esto ocurre a través de un procedimiento que fue el que acabamos de ver, y ese procedimiento busca es perfeccionar, mejorar, innovar o inventar cualquier solución que le pueda servir a la sociedad o al mundo en este caso. ¿Vale? La ingeniería, dice acá, está limitada al tiempo y a los recursos dados por el ambiente en que ésta se desenvuelve. Entonces vemos que toda la cantidad de ingenierías que existen, la gama de ingenierías que existen, tienen una metodología y trabajan con los recursos, pero también responden a unas necesidades específicas. Un ingeniero biomédico no va a responder a las mismas necesidades que un ingeniero industrial, por ejemplo, o un ingeniero civil. Cada uno responde a diferentes necesidades del ser, pues de la sociedad, y todo a partir del conocimiento científico. Aquí vemos como más claramente cómo se diferencian o cómo se solapan estas actividades. Mientras los científicos formulan preguntas y las resuelven por medio de la investigación, los ingenieros analizan y resuelven problemas de la vida cotidiana. Mientras los científicos deducen principios y elaboran leyes generales, los ingenieros planean, inventan, construyen o perfeccionan estas técnicas con prototipos y artefactos. Mientras los científicos utilizan herramientas e instrumentos, pero uno de los más importantes es la observación, ¿verdad?, del mundo real, los ingenieros utilizan ese conocimiento de diferentes áreas para dar esa solución a los problemas que afectan la vida de los seres humanos. Mientras el científico utiliza el método científico, los ingenieros utilizan de manera práctica su ingenio o su imaginación de forma más práctica y ágil que el método científico. O sea, el trabajo de los ingenieros se vuelve más rápido. El conocimiento científico es constante
está en constante cambio y da explicación a nuevos fenómenos que impactan a la sociedad. Y por eso los ingenieros están limitados al tiempo y sacan o toman únicamente ese conocimiento científico que ellos creen que les puede servir para poder solucionar esos problemas utilizando los recursos que el ambiente les da o que su entorno les da. Esto, ¿cómo se traslada a las habilidades científicas? Y si hay docentes aquí de matemáticas o de otras áreas, quisiera que pensaran tal vez cómo se traslada esto a las habilidades de cada una de sus áreas. En el caso de las ciencias, es una metodología que nos va a permitir, pues al poner en diálogo el proceso científico con el proceso de la ingeniería, nos va a permitir explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar y recoger y organizar la información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar métodos, compartir resultados. Esta es una metodología que nos va a permitir también desarrollar unas actitudes científicas. Recordemos que cada una de nuestras áreas tiene tanto habilidades como unas actitudes por desarrollar. Y en este caso, las actitudes científicas son la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional propia de la exploración científica, y es que acá nos sirve un montón también para trabajar la parte de la tolerancia al fracaso, la reflexión sobre el pasado, presente y futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, el STEM, se relaciona mucho con el aprendizaje manipulativo. Actualmente hay 4 dimensiones en las que se enfoca el aprendizaje desde la innovación. Uno es el cognitivo, otro es el socioemocional, otro el psicomotor y otro el de las inteligencias múltiples, todos buscando o como objetivo tienen llegar de forma unificada a la metacognición, y es llevar al estudiante a que de forma autónoma logre dar cuenta de su proceso y reconozca en sí mismo la forma en la que él aprende. Desde la parte cognitiva, nosotros siempre pues decimos que trabajamos desde la taxonomía de Bloom, desde estas distintas habilidades que tenemos para trabajar y para comprender o para entender el mundo, comprenderlo desde lo básico que es recordar hasta lo más grande que es crear. Desde lo socioemocional, trabajamos la inteligencia emocional y es cómo me relaciono yo conmigo mismo y cómo me relaciono con el mundo de forma empática. Desde la parte psicomotora, el aprender haciendo, que es como venimos trabajando la experiencia en el aprendizaje, y las inteligencias múltiples, que son diferentes habilidades especializadas que todos tenemos, pero que desarrollamos de forma diferente a lo largo de nuestra vida. STEM se centra en el aprender haciendo. Quiere decir que STEM se va a centrar, no quiere decir, o sea, se centra en la parte psicomotora y el aprender haciendo, pero no va a dejar de lado las otras áreas o los otros dominios del aprendizaje. Por esa razón, vemos que las habilidades científicas y el aprender haciendo busca que todas las estrategias pensadas para los estudiantes se involucren en su proceso de aprendizaje. O sea, quiere decir que STEM busca que el estudiante sea el centro del aprendizaje y posibilitan la apropiación del conocimiento, pues la apropiación personal del conocimiento. Cuando le haya sentido en su vida cotidiana, establece conexiones entre la naturaleza y su propia existencia. Quiere decir que la experiencia o el aprender haciendo a partir de una experiencia le da la posibilidad a nuestros estudiantes de comprender el mundo de una forma más sencilla, menos abstracta. En cuanto a las habilidades científicas, vemos que la metodología STEM busca es brindar habilidades como resolver problemas desde el pensamiento lateral y es buscar soluciones diferentes a un mismo problema, desarrollar un pensamiento crítico teniendo en cuenta
fuentes diferentes de un mismo tema, ¿verdad? El trabajo colaborativo como eje central, y en este caso quiero pues dar una acotación, y es que a pesar de que los estudiantes no están en un aula donde pueden trabajar en equipo en estos momentos, sí tienen un equipo en casa y es su familia. El colaborativo como eje central viene a ser, en este caso, la familia del estudiante para el trabajo. La implementación de herramientas de comunicación, no solamente las herramientas tecnológicas, sino cualquier herramienta de divulgación va a funcionar porque lo permite. Y el desarrollo de la creatividad como un eje principal de trabajo. Por esa razón, yo traigo aquí estas 3 preguntas que me parecería muy interesante que ustedes pues respondieran. En este caso, yo podría hacer apertura de los micrófonos. Entonces, ¿quién quisiera participar? Me pueden levantar la mano y yo les abro el micrófono. Denis Patricia Rúa. Tienes abierto el micrófono, Denis. Bueno, yo pienso que todos podrían utilizar alguna asignatura, ¿Sí? algunos pueden utilizar estas herramientas ¿Denis? que nos proporciona. Sí. Aló. ¿Te escuchamos? Pienso que se puede aplicar en muchas asignaturas estas herramientas de STEM, haciendo que el aprendizaje No manipulativo. escucho a Denis. Mierda. Aló, ¿me escuchan mejor ahí? Sí. Pareciera que tuviéramos un inconveniente como de audio. Yo no escucho a Denis. Denis, bueno, en este caso hagamos lo siguiente. Vamos a escribirlo en la sección de preguntas. Vamos a escribir en la sección de preguntas porque estamos teniendo problemas de audio. Entonces, Denis, qué pena contigo. Te invito a escribir en la sección de preguntas. Las preguntas son: ¿quiénes pueden utilizar los STEM? ¿Qué áreas pueden integrarse a los talleres STEM y quiénes pueden crear esos talleres? Quisiera leerlos, profes. Muy bien, Yasmín, entonces te voy a habilitar. Dice que no tienes. Bueno, contestemos por el medio de las preguntas. Ahí en la sección donde ustedes ven las preguntas, donde dice preguntas en su controlador, pueden escribir la pregunta, yo los voy leyendo. Y por favor pueden responderlas, las que tenemos allí. ¿Quiénes pueden utilizar los STEM? ¿Qué áreas pueden integrarse a los talleres STEM y quiénes pueden crear estos talleres? Les vamos a dar 2 minutos para responder las preguntas. Ok, Marta Liliana Morales dice, las ciencias exactas son las relacionadas con el STEM. Se puede integrar el lenguaje, ¿sí? Y los docentes de todas las asignaturas que se ajusten a la metodología pueden crear los talleres. Muy bien, gracias, Marta Liliana. Salas dice, el uso se dirige al de ciencias y tecnología. José Antonio Urquijo dice, todos usarlos e igualmente podemos integrarlos a nuestras áreas. Puede ser matemáticas en este caso,
Desde las matemáticas se hacen aportes muy valiosos a todo lo que tenga que ver con la educación STEM. Así es, José Antonio, muy bien. Matemáticas es un área central en la metodología STEM. Mauricio Salas dice que todos pueden crear talleres. Saimer Marriaga dice todas las áreas del conocimiento pueden hacer uso de los STEM. Así es, sí señor. Lizeth Fernández dice, como la firma es el aprendizaje STEM, se relaciona desde perdón, se me subieron, un momentico. Como la firmas, el STEM se relaciona desde lo manipulativo, entonces considero que los docentes en áreas como matemáticas, ciencias, química, podemos utilizar los STEM. Asimismo, como crear los talleres desde estas áreas. Así es. Lisette, muchas gracias. Janina dice, yo pienso que todos podemos utilizar los STEM, aunque nosotros como docentes debemos implementarlos en los niños, siendo este el centro del aprendizaje psicomotor. Así es, Janina, es muy cierto. Elmira Orozco dice, todos los maestros en todas las áreas aplicándolas como eje transversal. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver de qué forma podemos trabajarlo como un mini proyecto de aula desde una metodología de aprendizaje integrador. Denis Patricia Rúa dice, pienso que el STEM es aplicable en todas las asignaturas aparte de las ciencias, como por ejemplo la del lenguaje, el lenguaje crítico que puede presentarse en una forma innovadora y más dinámica. Sí, señora. Caroline dice, todas las áreas relacionadas con matemática lo podemos usar todos los docentes. Margarita dice, todos los que estamos relacionados con el aprendizaje significativo. En efecto, hoy en día, alguien también acá dijo, y es Carol, ya les digo quién, Mauricio Salas, dice, aunque hoy en día se incluyen en esta metodología las artes. Muy bien. ¿Quiénes pueden utilizar los STEM? Absolutamente todas las áreas que deseen integrarlas. ¿Por qué? Porque la metodología o la ruta didáctica de esta metodología integra las áreas del saber de todos los saberes. O sea, podemos integrar hasta educación religiosa escolar, hasta ética, educación física. Si lo sabemos hacer, lo podemos integrar. ¿Qué áreas pueden hacerlo? Todas las que les acabo de decir. ¿Y quiénes los pueden utilizar? Todos los docentes de todas las áreas. ¿Quiénes pueden crear los talleres? Las podemos crear todos los docentes que queramos aprender a hacerlo, porque si identificamos bien la metodología de los talleres STEM, podemos generar nuestros propios talleres de reflexión, trabajo. Como dijo el profe ahorita, el profe Mauricio, hoy en día no se trabaja solamente el STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero también algo que es el STEAM, implica la A, o sea, incluye la A, que son las artes, o hay STEAM más H, que implica STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y humanidades. Todos los proyectos se pueden integrar y se han dado cuenta y ha ido cambiando esta metodología por esa razón, porque cada vez más áreas se han venido integrando el trabajo de este tipo de talleres. Muy bien. Para continuar, bueno, al final de este webinar, ustedes van a encontrar esta encuesta con estas preguntas que me gustaría mucho que nos las respondieran y que las reflexionaran. De pronto no solamente para los docentes de ciencias naturales, sino para todos los docentes que trabajamos, como dijo una de las docentes del aprendizaje manipulativo. Y es qué retos tienen los docentes en la enseñanza de las ciencias naturales en un país como Colombia, quiénes son los responsables de la construcción de un conocimiento científico y cómo llega esto a los ciudadanos, cuál es la necesidad de entablar relaciones entre las ciencias naturales, las matemáticas, la tecnología, la ingeniería, pero además con todas las áreas independientes también que tenemos aparte, como las artes, como las humanidades, como de ética, como de religión. Quisiera que las pensaran allí un momento y también al final les vamos a enviar un sondeo que va a dinamizar mi compañera Sandra, que también está conectada, pero que ahorita nos va a poder compartir en el chat. Bueno,
Nosotros también estamos trabajando desde la educación virtual y es cómo sacarle provecho a estos talleres STEM desde la virtualidad, ya que la metodología busca que se trabaje en equipos, ya que no tenemos los equipos dentro del aula, pues buscamos que los equipos sean la familia de los estudiantes. Entonces, ¿qué es esto de la educación virtual? Para las personas que ya han venido asistiendo a nuestros webinars, saben que nosotros partimos de esta percepción y es el desarrollo de programas de formación que tienen como escenario la enseñanza del aprendizaje desde el ciberespacio, donde no es necesario que estemos presentes en cuerpo o nos encontremos de forma sincronizada con los estudiantes para tener una experiencia de aprendizaje. En ese sentido, los talleres STEM que nosotros proponemos en este caso desde SM buscan que este trabajo se dé a partir del trabajo con la familia y el trabajo colaborativo. Esto lo vamos a hacer o lo proponemos siempre desde las guías de aprendizaje. Recuerdo acá a las personas que ya han venido asistiendo y para quienes no han estado, que las ventajas del uso de las guías de aprendizaje es porque centran el proceso de la actividad en el aprendiz, o sea, el aprendizaje se centra en el estudiante, tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y los saberes previos de los estudiantes, promueven el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y de diferentes tipos de pensamiento. Entonces acá vemos cómo se relaciona con estas diferentes dimensiones del aprendizaje que vimos antes. Orientan la práctica y la transferencia a situaciones reales de la vida cotidiana. Promueve la autoevaluación y la evaluación formativa y de valores y vemos de nuevo cómo se van integrando estas ventajas del uso de una guía de aprendizaje con los ejes principales de aprendizaje y facilitan el desarrollo del aprendizaje autónomo e independiente, que en este caso pues viene a ser con la familia, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta eso. En ese sentido, nosotros hablamos de unos momentos globales del aprendizaje y aquí quiero mostrarles es cómo la ruta didáctica de los talleres STEM se puede ajustar a estos momentos globales del aprendizaje. ¿Cuáles son? Antes de aprender, mientras aprendo y después de aprender. Tengamos presente que esto se va a centrar específicamente en el taller STEM, ¿vale? ¿Qué deben hacer mis estudiantes en cada uno de estos momentos cuando estamos trabajando los talleres STEM? Nosotros partimos de un ciclo didáctico donde tenemos una reflexión inicial, unos conceptos, unos conocimientos previos, una apropiación, una transferencia y una evaluación. Este es el ciclo didáctico que nosotros estamos en estos momentos impulsando para el trabajo desde la virtualidad. Vemos que antes de aprender se centra, o en el momento antes de aprender, se centra en la parte de reflexión inicial y los conocimientos previos. Mientras aprendo, se centra en la parte de la apropiación y después de aprender, se centran las actividades de transferencia y evaluación, que para el caso de los talleres STEM están unidas, están súper unidas para trabajar en la ruta didáctica de los talleres. ¿Cómo es una estructura de un taller STEM propuesto por SM? ¿Y por qué hablamos de STEM y no de STEAM con la A, que es de artes, o STEAM más H, que es de humanidades? Porque este taller o esta metodología STEM está centrada desde las ciencias naturales. Por eso hablamos o vemos que estamos hablando tanto de las ciencias naturales, pero me gustaría muchísimo que si hay profes de las otras áreas, claramente que puedan ver las oportunidades de integración a sus áreas de esta metodología. En este caso, la estructura de nuestros talleres tienen un primer momento que se analiza una situación o analiza un problema, se pone o se expone al estudiante un problema de la vida cotidiana, donde luego él debe diseñar y construir una solución, debe pensar primero una solución, cómo hacerlo, cómo se me ocurre que puedo solucionarlo. Luego de diseñarla y construirla, debe ponerla a prueba porque luego de eso debe mejorar y examinar y mejorar el prototipo, la maqueta, cualquier elemento, porque un producto
valga la redundancia, o sea, la vivencia de estos talleres STEM son siempre productos que puedan apreciar cómo aprenden los estudiantes. Entonces, una situación la analizamos, diseñamos una maqueta o un diseño cualquiera, lo ponemos a prueba para después examinar y mejorarlo. Luego modificamos el diseño y volvemos a ponerlo a prueba. Entonces vemos ahí cómo se van integrando estas partes del conocimiento científico con el conocimiento desde la ingeniería o la práctica desde la ingeniería. Y luego tenemos una sección que dice comunica. En comunica creo yo que es donde más se puede integrar la parte tanto de artes como de humanidades, como de lenguaje y comunicación, ¿vale? Aquí traemos un ejemplo de una situación problema. Esto es, un ejemplo de un problema de los talleres que nosotros proponemos. Dice, Carolina es una joven de 12 años que sufrió un accidente casero. Un día sus padres estaban tomando café en la sala de su casa y por error la bebida se regó sobre la mesa central y también sobre las piernas de Carolina. Como la bebida estaba muy caliente, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en sus piernas. El médico dijo a los padres de Carolina que para curar las quemaduras era necesario tener un vendaje con características especiales. Por ejemplo, un vendaje parecido a la piel humana para ayudar al proceso de cara. Ese es un ejemplo de un problema que se le pone a los estudiantes y obviamente estos problemas van a cambiar de acuerdo al grado. No es lo mismo poner una situación problema a un estudiante de grado primero que ponerle una situación problema de estas a a un chico de grado noveno. Porque además los talleres están contextualizados con el currículo que está trabajando los libros. Entonces vamos a ver de qué forma. Este, por ejemplo, es un taller STEM de ciencias manipulativas, como lo vemos acá, taller STEM, de grado primero. Eso es un taller para niños de grado primero, para primerito. Vemos que analiza el problema, es algo muy diferente al problema que acabamos de ver en la parte anterior de Carolina. Entonces dice, la abuela de Efraín acaba de llevar 4 gatos huevos a su casa. Los tiene en una caja y planea alimentarlos con un suplemento que le recomendó el veterinario. Ahora necesita mantenerlos calientes para que sobrevivan y puedan ser entregados en adopción. Si nosotros vemos los talleres sueltos, pareciera que no tuvieran mucho sentido, pero cuando vemos los talleres asociados al currículo que estamos trabajando en las unidades temáticas y las unidades didácticas de los libros, están completamente asociados a sus temas. Por esa razón, estos talleres no están o no se brindan de forma como con gran variedad o con cada tema que se ven, sino que los encontramos en cada unidad de los libros de Sabia. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a ver cada momento de la reflexión inicial. Vamos a ver, es importante que ustedes vean en su controlador, en la sección de documentos, que tienen 3 documentos. El primero es una guía de aprendizaje STEM, que es un ejemplo de las guías que nosotros hemos venido trabajando durante el ciclo de los webinars. Esa es una guía que está en formato Word para que ustedes la puedan editar con unas sugerencias didácticas. Es algo muy sencillo, utilizando el ejemplo que estamos viendo en esta presentación. La otra es la presentación STEM que estoy presentándoles en estos momentos. Es un documento PDF. Y el otro es un taller de ciencias manipulativas en PDF para que ustedes lo tengan ahí presente. Ustedes ahí pueden descargar esos archivos y los pueden ir revisando al tiempo que estoy haciendo la presentación, aunque me gustaría mucho que pues paráramos bolas aquí. Entonces, hablamos de actividades de reflexión inicial en el momento antes de aprender. Al trabajar los talleres STEM, luego de finalizar una unidad o luego de tener un contexto desde los contenidos de los libros, voy a poder tener presente que antes de aprender, en una reflexión inicial, le puedo hacer unas preguntas evocativas a mis estudiantes sobre el trabajo que se vino realizando antes. En este caso, vamos a ver un taller STEM de la unidad 2 del cuerpo humano y los sentidos para niños de primero.
Eh, en este caso estamos proyectando es simplemente cuida tus sentidos, que así se llama la unidad. Quiere decir que el taller está asociado a los sentidos. Entonces, antes de aprender, fundamental que los niños ya tengan un contexto del contenido, un conocimiento de lo que vamos a trabajar. En este caso, en la sección de contextualización, que sigue siendo antes de aprender, se expone la parte del problema, analiza el problema. Entonces, si vemos aquí está el problema. Carolina es muy traviesa, se la pasa saltando y bailando todo el día. En la mañana se tropezó y se cayó sobre sus brazos. Aunque no se fracturó, le duele mucho moverse. Tiene picazón en un lugar de su cuerpo y desearía tener un utensilio que le ayudase a rascarse. Entonces vemos acá que le preguntan al estudiante, ¿qué problema quiere resolver Carolina y qué ideas tienes para resolverlo? Entonces le decimos al estudiante, o el taller le pide al estudiante, que se imagine de qué forma puede ayudarle a Carolina a rascarse la espalda sin que ella tenga que utilizar las manos. La actividad sugerida acá es, con tu familia en un octavo de cartulina, escriban las posibles soluciones que pueden darle al problema que tiene Carolina. Pregúntale a tus papás si en alguna ocasión conocieron a alguien con un problema parecido o si ellos mismos lo han vivido. Entonces acá vemos que empezamos a integrar a la familia en el trabajo del taller. Luego vemos en las actividades de apropiación un mientras aprendo, ¿cierto? El mientras aprendo del momento global, actividades de apropiación. ¿Qué secciones? Diseña y construye. Entonces le decimos a Carolina, o le dicen al estudiante, ayuda a Carolina a diseñar y construir un utensilio para rascarse la espalda. Ten en cuenta, ¿qué material podrías utilizar para elaborar el utensilio? El material debe ser firme pero suave, para que Carolina no se lastime. Las actividades sugeridas es, indaga con tus padres cuáles materiales reciclables puedes utilizar para hacer el diseño y la construcción de un prototipo que le ayude a Carolina a resolver el problema. Construye con tus padres ese prototipo y ponlo a prueba. Luego, hablamos de que después de aprender, o sea, los chicos allí tienen que trabajar con su familia. Tienen que construir el diseño, tienen que hacer el diseño, lo tienen que poner a prueba. Sugerimos que tomen una fotografía para que ustedes puedan tener una evidencia del seguimiento de lo que realizan, para que luego, después de aprender, vamos a ver la parte de transferencia y evaluación. Bueno, luego de que ya hemos aprendido, ya tenemos un conocimiento previo, porque ya hemos visto un contenido antes de trabajar con el taller, ¿cómo lo aplicamos en estos momentos? Entonces, vemos que el taller STEM le pide a los estudiantes es que apliquen un conocimiento o lo asocien con un conocimiento que vieron antes. Entonces dice, examina y mejora. Esta es la sección del taller. Dice, examina tu diseño. Revisa que el utensilio sea fácil de usar y que la parte con la que Carolina se va a rascar la espalda sea suave, que no vaya a herir su piel o dañar su ropa. Pide a un amigo que use el utensilio que diseñaste, como si le doliera mucho mover los brazos. Plantea otras dos pruebas para comprobar que el utensilio sea el adecuado y resuelve el problema planteado. Entonces, la actividad sugerida para darles a ellos en la guía es, luego de probar si funciona o no el prototipo, revisa con tus padres si pueden mejorarlo teniendo en cuenta la sección examina y mejora. Entonces, tienen que ver esta parte. Toma una foto del modelo antes de modificarlo. Con la lista de chequeo que hay en tu guía, verifica si funciona o no. Identifica las oportunidades de mejora. Entonces, ustedes ahí le pueden dar al estudiante una lista de chequeo para verificar si funciona o no funciona con unas características muy concretas, y eso también puede ser una actividad evidente o de evidencia para ustedes y verificar si el estudiante de pronto apropió o no este conocimiento. Después de aprender, seguimos en el momento global después de aprender, y en actividades de transferencia y evaluación vemos que ahí modifica el diseño, comunica, vemos casos similares y vemos un tip corto para ellos. Entonces, después de aprender podemos utilizar listas de chequeo como la que les acabo de nombrar, fotos delante y después de la modificación, una rúbrica de evaluación del proceso, si cumplieron o no con cada uno de los momentos, una cartelera de la sección comunica, y es que, acá nos dice, elabora una cuña radial con ayuda de tus padres en la que expliques cuál es la función del utensilio que diseñaste.
Casos similares, los rascadores de espalda han existido desde hace cientos de años. En Japón se le conocen como magonotes, que significa manos de nieto. No solo son utilizados por los humanos, sino por otros animales como los monos, también los elaboran. Lleva el utensilio a tu casa para hacer las pruebas. Bueno, ahí la idea es que ellos ya están en la casa y ya lo puedan poner a prueba con los padres de familia. Eso es muy interesante, pues porque es una metodología que busca que nosotros podamos trabajar con, o que los estudiantes puedan trabajar con sus familias en casa, y pues al no ser una actividad como de talleres continuos, ustedes lo pueden utilizar con diferentes frecuencias con los estudiantes, o sea, la frecuencia no debería ser tan seguida como un taller STEM diario, pero sí pueden ustedes proponer una periodicidad de trabajo con los estudiantes. Ya van a ser casi las 3 de la tarde. En este caso, yo quiero mostrarles dónde encontramos los talleres STEM, en este caso en las ciencias naturales. Cada unidad del libro tiene un taller STEM en todos los grados de primero a noveno. Entonces, cuando entramos a las unidades, ustedes son los que administran esos documentos, profe. Los niños no tienen acceso a los talleres, sino ustedes. Los niños tienen acceso únicamente en su libro digital o en el libro que están trabajando, si lo tienen en físico. Esperemos a que entre. Pero en las unidades, en recursos didácticos de la unidad, vemos el taller STEM de la unidad. Entonces, cuando lo abrimos, siempre nos va a salir el taller, lo debemos descargar. Acá, permítanme un momento. Lo debemos descargar, lo debemos guardar. Y en recursos interactivos, vamos a mis recursos personales, le damos añadir recurso, vamos a documentos, le colocamos el nombre y adjuntamos el taller. En este caso es este. Y le vamos a dar visible por mis alumnos para que lo puedan ver enseguida. Cuando lo guardamos, ya mis estudiantes van a poder ver ese taller. Eso en primera medida. Ahora, aquí en este modelo de guía STEM de Ciencias Naturales, vemos únicamente es una sugerencia para trabajarlo con los estudiantes. Entonces, una sugerencia de reflexión inicial y es de pronto, ¿por qué son importantes los sentidos en nuestro cuerpo, nuestras manos, a qué sentido están asociadas? Vemos acá una foto de que ya hemos visto el contenido del libro o ya hemos desarrollado un contenido asociado al taller. Y acá comenzamos a trabajar el taller. Acá dice que está en mis recursos personales. Bueno, el taller STEM 2 en ritmos de aprendizaje, perdón, en recursos interactivos, Y en la guía, esa guía ustedes la tienen ahí, la pueden descargar y pueden descargar la presentación y el taller en PDF. Ya nos quedan 5 minutos y quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta. Sobre estos talleres. Los leo, ahí estoy súper pendiente. En la sección de preguntas pueden escribirme sus preguntas, yo los puedo ir leyendo. Por favor, descarguen los documentos. En todo caso, tanto las memorias del video como las diapositivas y la guía de aprendizaje se las vamos a enviar.
Me pregunta Caroline Salas, ¿todos los libros incluyen el taller STEM? Solamente los libros de ciencias naturales de Savia, de SM. Para matemáticas encontramos son talleres de matemáticas manipulativas en la sección de programas y sociales tiene una sección en sus proyectos que se llama Aprender Haciendo, pero talleres STEM específicamente solo los encontramos en ciencias naturales. Ok, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eh, sí, vamos a hacer un taller no tanto de matemáticas manipulativas, pero sí de aprendizaje manipulativo, que es más específico, pues es más amplio para todas las áreas. El taller de hoy era más específico para el área de ciencias naturales y pues las áreas integradas. En todo caso, pues esperamos que haya sido de gran aporte para todas las áreas, a pesar de que nos haya dado un enfoque tanto en las áreas de matemáticas manipulativas. Profe Jorman, la respuesta es esa. Los invitamos en todo caso a que se inscriban al taller de aprendizaje manipulativo, que abarca un rango más amplio de elementos. Pero en todo caso, como les digo, espero que pues haya sido de gran ayuda y que haya sido oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias por poner atención. Nosotros ya tenemos guardados sus correos. Entonces no se preocupen que tanto el video como las, las diapositivas y la guía de aprendizaje se las vamos a hacer llegar a los correos. Bueno, muchísimas gracias por participar. Antes de que se vayan, por favor, nos gustaría que participaran en este sondeo. Y es luego de conocer las metodologías o de conocer esta metodología, con qué frecuencia la utilizarían para trabajar con sus estudiantes. Acabamos de enviar el sondeo, por favor. Eh, me gustaría mucho saber con qué frecuencia la podrían utilizar con los chicos. Invito a todos los participantes a que miren el sondeo, porfa, participen, porque pues sí me gustaría mucho saber de pronto con qué frecuencia ustedes lo podrían utilizar. Hasta ahora solamente ha participado el 50% de los asistentes, porfa. Utilicen el sondeo, necesito saber eso, me gustaría mucho. Bueno, muy bien, participen por favor. Ok, vamos en un 65%. El 54% de ustedes dice que semanalmente, el 33% dice que mensualmente y un 12% dice que para cada periodo académico. Vale, en este caso de trabajo en casa, eh, es muy interesante ver cómo lo pueden utilizar mientras van avanzando con sus contenidos temáticos. Entonces, cada vez que vayan avanzando de unidad, pueden trabajar el taller o ustedes pueden crear su propio taller STEM. Por eso les adjunté en los documentos un ejemplo, un taller de estos en PDF, el STEM 1 de las páginas 3 y 4. Ese es un taller, un ejemplo de taller para que ustedes puedan también crear de pronto sus propios talleres STEM, profe, siguiendo esa ruta didáctica. Ustedes pueden crear sus propios talleres a partir de nuestra ruta. Entonces, esa sería la idea, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por su participación, por el tiempo, por el espacio. Sigue ganando ya con un 73% que lo utilizarían semanalmente.
un 30% mensualmente y un 15% para cada periodo académico. Entonces, muy recomendado trabajarlo si lo van a asociar a sus temas de trabajo cada vez que avancen en las unidades didácticas con sus estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Mi número, pues no mi número, sino mi correo de contacto es este, kcruz@grupo-sm.com. Mi nombre es Caterin Cruz Rubio. Cualquier duda que tengan, mejor dicho, cualquier tema que ustedes tengan allí, eh, estoy muy presta como a responderles. Eh, claro que sí, vamos a enviar las memorias muy pronto, a más tardar mañana, pasado mañana las estamos enviando, pues estamos editando los videos para que les queden muy bonitos. Entonces, se los enviamos muy pronto. Muchas gracias por la asistencia, por la atención y por favor, no olviden, quédense en casa. Recuerden que estas 2 semanas que vienen son las semanas más álgidas en cuanto a los contagios y debemos cuidarnos bastante. Por favor, no salgan de las casas en cualquier ciudad de Colombia donde estén. No salgan, por favor. Y cualquier cosa, acá estamos para atenderlos, para ayudarles a su servicio, todo el equipo de formación, todo el equipo de SM. Que tengan una feliz tarde y hasta luego. Adiós. Gracias.